sociales, culturales, que afectaron los roles, las relaciones de género, inclusive los modelos familiares. Un renovado interés científico por mejorar la atención, minimizar las complicaciones del parto, aprovechando la difusión de nuevos conocimientos, y así fueron surgiendo cosas como los llamados el parto sin dolor, parto sin temor, parto psicoprofiláctico, parto vertical, parto sin violencia. Fueron distintos modos de repensar la atención obstétrica que pusieron en evidencia diferentes concepciones sobre la relación médico-paciente y también la relación entre varones y mujeres, porque la mayoría de los médicos eran varones y obviamente todas las embarazadas eran mujeres. Todos ellos tuvieron en común el considerar a las mujeres como un rol más activo, ya no como enfermas, sino como sujetos capaces de protagonizar la experiencia del embarazo. Justamente presté mucha atención cuando se comentó en las dos clases anteriores la costumbre de los médicos de llamar pacientes o enfermas. En este caso son mujeres. En la Argentina hubo una serie de transformaciones, hay que ubicarse un poco en la época, la difusión del psicoanálisis y el contexto político que atravesaba el país en ese momento. Y la aparición de los equipos de psicoprofilaxis obstétrica que trabajaban en los hospitales públicos estaban promoviendo de alguna manera el derecho de la mujer para ser tratada con respeto y tratar de parir en condiciones dignas, con mayor autonomía, implicando una concepción distinta del cuidado de la salud. Y dando un lugar significativo a la introducción de la psicología en el equipo de atención del embarazo. Lo que estaba en juego era mucho más profundo que superar el dolor del parto, como lo vamos a ver después. El cuestionamiento al maltrato que ejercían muchos médicos sobre las mujeres, especialmente sobre las de menores recursos, se conjugaba con un trabajo social que las dictaduras militares consideraban subversivo. Por eso, durante el llamado proceso de reorganización nacional, es decir, en la época de la dictadura militar, los servicios de psicoprofilaxis obstétrica fueron cerrados totalmente. Se consideraba en ese momento que promover un parto sin violencia en el contexto del terrorismo de Estado resultaba una paradoja, sobre todo si pensamos que las detenidas desaparecidas embarazadas debieron parir en condiciones infrahumanas y el destino final era la apropiación ilegal de sus hijos y la desaparición en muchos casos de ellas. Luchar por un embarazo y un parto respetado es de alguna manera, creo yo, reivindicar la autonomía corporal femenina, la capacidad de decidir, de sentir de las mujeres, que trasciende lo personal y pasa a ser también político. Pensar en estos momentos como parte de la vida sexual de muchas mujeres, no solo en condiciones reproductivas, no resulta fácil. La maternidad ha sido vivida y definida casi como una obligación, en muchos casos sigue siéndolo. Apostar de alguna manera a defender los derechos que ella implica cuando es libremente elegida se presenta como un desafío difícil pero imprescindible. Yo quiero ahora hablar un poco de la neonatología. Primero hablemos de la neonatología. Alrededor de la segunda mitad
del siglo XX, después de 1950, un grupo de pediatras de Maternidad Sardá empieza a estudiar en profundidad los peculiares aspectos biológicos en ese recién nacido, digamos, con un desarrollo tecnológico sumamente importante que continúa en la actualidad. Era Miguel Larguía, ¿no? El padre de Miguel Larguía. Padre, sí. El padre de Miguel Larguía, que creo que se llamaba Carlos Larguía. Exactamente. Y al mismo tiempo comenzaban a darse avances importantes a nivel de enfermería neonatal, porque el cuidado que requieren los neonatos, los recién nacidos, difiere mucho de los pacientes pediátricos. Una de las personas que yo más admiré en mi vida, y que fue el referente, probablemente el más gran pediatra que tuvo la Argentina, referente de toda mi generación, era el profesor Gian Antonio. Él decía, tenía una frase muy característica: el niño no es un adulto pequeño. Yo, parafraseándolo con total respeto, diría que un recién nacido tampoco es un niño pequeño. Y así surgió la neonatología, y muchos pediatras empezamos a asistir después de la década del 60. No recuerdo bien el apellido del obstetra que estuvo el miércoles pasado. Lodeiro. Guillermo Lodeiro. Lodeiro. Él comentaba que toda una primera época de su desarrollo profesional no lograba que los pediatras concurran al parto. Lo iban a ver al recién nacido al día siguiente. Cuando yo ingresé en la pediatría, ya empezaba la neonatología a ser una especialidad, y empezamos los pediatras que nos animamos a eso, a estudiar y a ver al recién nacido como una cosa diferente. ¿Te puedo agregar algo? Todo, por favor, no tengas miedo. A comienzos de los 60, un grupo de pediatras, entre los cuales estaba también Gian Antonio, hicieron un grupo de estudio con Arminda Verasturi. Claro. O sea que en ese momento era la mujer de Pichon Rivière. Y eso sí marcó de alguna manera la línea de Eskenazi, de Gian Antonio, de muchos de los pediatras que después vos seguramente conociste, ¿no? Que trabajaron introduciendo el psicoanálisis de esta manera, el psicoanálisis del niño en la pediatría y la neonatología. Fue muy importante como hecho histórico. ¿Sí? Después de eso, después de que se creó realmente la neonatología, empezó un concepto que era el de la perinatología. Larguía padre afirmaba que la perinatología era el ámbito científico, académico, para la atención conjunta del binomio madre-hijo. Y muy poco tiempo después, en 1968, se creó la Asociación Argentina de Perinatología. Al principio se la definía como una subespecialidad de la obstetricia. En el día de hoy el concepto cambió totalmente. Ahora sabemos que en realidad no existe un médico perinatólogo, sino un equipo interdisciplinario, o mejor todavía, transdisciplinario, de perinatología. Después vamos a ver un poco la definición de esos términos. ¿Qué es lo que abarcaba la perinatología? En sus comienzos se decía que abarcaba desde el embarazo viable, y se ponía el feto que tenía que pesar más de 1 kilo para tener posibilidades de sobrevivir, hasta el otro extremo eran los 28 días posteriores al parto, que era lo que la neonatología supuestamente abarcaba. En la actualidad cambiaron los criterios totalmente. El periodo que comprende la neonatología se sabe que no comienza con un feto de tal peso o tal otro. La viabilidad del feto depende de su edad gestacional, medida en semanas,
y ya no son las 30, 32 semanas que se decía al principio, sino que ahora hay recién nacidos de 25, 26 semanas de gestación, con pesos muy, muy bajos, 500, 600 gramos de peso de nacimiento, y sobreviven. Tienen una tasa de supervivencia en buenos servicios de neonatología de casi un 70%. Y con muy pocas secuelas, gracias a Dios. Y por otra parte, un recién nacido sigue siendo asistido por un neonatólogo, pero mucho más que 28 días de vida, sino hasta que egresa de neonatología, que con los adelantos modernos puede llegar, habiendo nacido con tan bajo peso de nacimiento, puede llegar a durar hasta más de 3 meses. Entonces, el equipo este que decíamos inter o transdisciplinario de perinatología está constituido por un tocoginecólogo, una obstétrica, la partera, neonatólogo y psicólogo. Hay otros especialistas que pueden incluirse en situaciones especiales, un médico sanitarista, etc. Y sobre todo hay profesionales no médicos que también pueden ser incluidos en un equipo de perinatología. Un sociólogo, un antropólogo, una trabajadora o asistente social, etc. Esto va a parecer de maestrito, pero me parece importante definir claramente qué es la multidisciplina, qué es la interdisciplina, qué es la transdisciplina. La multidisciplina, vos corregime, Mirta, porque me estoy metiendo en terreno que no me corresponde. Eso dice él, terreno que no le corresponde, pero está casado hace muchos años con una psicoanalista. O sea que es un terreno que conoce muy bien, Jorge. Gracias. Sí, no me dejan olvidar eso. La multidisciplina o pluridisciplina son distintos especialistas convocados por el profesional a cargo del caso problema y aportaban su enfoque desde su lugar para enriquecer la toma de decisiones, que siempre era tomada por el obstetra, en el caso del embarazo, de acuerdo, teniendo en cuenta las opiniones de los demás. La interdisciplina es otra historia. Aparece como un concepto después de la Segunda Guerra Mundial, y esta interdisciplina, cada una de ellas da una unidad de acciones que deciden en todo el equipo. Yo escuché con mucho cuidado la clase anterior, y vos, Mirta, decías ahí que en realidad la interdisciplina es intersaberes. Me encantó esa definición. Lo dije aludiendo a lo que dice Rolando García, que dirige el posgrado de interdisciplina en la Universidad Nacional de México, cuando él dice que cuando se pretende trabajar interdisciplinariamente hay muchas chispas y pocas luces, porque en realidad cada uno defiende su sector y es muy difícil este intercambio. Por eso el intersaberes es como un término más al acceso de lo que nosotros pretendemos hoy, ¿no? Claro, como dejarse atravesar por el conocimiento del otro. Es decir, no es solamente tener en cuenta la opinión del otro, sino incorporarlo. Incorporarlo. A mí me ha pasado muchas veces cuando he dado clases en el exterior, que cuando hablo me preguntan, ¿pero usted es médica? ¿Por qué habla de eso? Bueno, no soy médica. El saber no tiene propietario. Yo hablo con eso que vos decís, con el saber que me atraviesa de tantos años trabajar con pediatras y tocoginecólogos y parteras. Y la transdisciplina, finalmente, aparece mucho más recientemente. Corregime, pero creo que es de los últimos 20 años. Y lo que pasa es que considera al individuo como un ser biopsicosocial, integralmente, y por lo tanto los fenómenos que le ocurren no solo actúan, sino que están conectados en todas esas esferas. Este enfoque entonces nos demanda valorarlo desde una perspectiva mucho más amplia, más totalizadora. Tiene entonces la transdisciplina el objetivo de superar el conocimiento fragmentado, que sería la multidisciplina,
o el simple intercambio de saberes, que es la interdisciplina. Con El respecto concepto de transdisciplina, perdón, lo introduce sí. Armando Bauleo. Quizás Sí. las psicólogas jóvenes no saben quién era Armando Baulea, era del grupo de Plataforma y Documento, que pertenecía al grupo de Mary Langer, Rodríguez, bueno, toda la gente que se fue del país durante la dictadura y que forman parte del sustento teórico nuestro en psicología, ¿no? Bueno, vamos a hablar un poquito de esa parte, de la parte Yo meto la particular. cuchara de la historia siempre. Pero justamente, y lo bien que me viene, porque me dejas el pie para hablar de nuestra época conjunta en el Hospital Alvear. Yo había entrado a trabajar en el departamento materno-infantil. Eras chiquito cuando yo traje Era al muy hospital chiquito, mi yo era padre. psicóloga ya. Sí, vos, justamente, Mirta tenía, ahí la conocí, Mirta tenía ya una inserción importante que se la había ganado a codazo puro, y, y, y empecé a entender un poco más el concepto de interdisciplina. Mirta venía ya con una sólida formación psicoanalítica, discípula de Mary Langer, y estaba De centrada en Florencio Cardó. y de Florencio Cardó, que es lo que va a contar después, cómo él le enseñó muchas cosas, hasta sexología. Estaba centrada en todos los temas relativos a la maternidad. A partir de la interdisciplina, aprendí a reconocer, por un lado, el valor de cada integrante del equipo, a dejarse atravesar, como decíamos, por el conocimiento del otro, y detectar de esa manera señales de alarma en cuanto a la evolución de entendí que lo primero que había que respetar el propio equipo para poder respetar a las pacientes. Ahí es donde en un momento dado con Mirta y con una obstétrica, Graciela Scolamieri, iniciamos una experiencia de un equipo interdisciplinario en privado. Nos fuimos conectando con diversos obstetras que nos comenzaron a derivar parejas embarazadas. CIPEM se llamaba. CIPEM, Centro Integral para el Estudio de Preparación y Estudio para la Maternidad. Sí. Y abarcábamos todo el espectro de la perinatología, pero en todas las etapas, desde la concepción misma, pasando por el embarazo, por el nacimiento, el puerperio y la lactancia. Y hacíamos grupos que enriquecían con la dinámica grupal las inquietudes o fantasías que aparecían en cada una de estas etapas de la perinatología. Obviamente estábamos los tres profesionales en todas y cada una de las sesiones, poniendo justamente en práctica el concepto de interdisciplina, de transdisciplina. Yo quería agregarte algo, si me permitís. Sí, dale. Meto la cuchara de vuelta. Lo bien que haces. Primero, a las psicólogas, estudiantes de psicología presentes, subrayar que quien está hablando es un pediatra, un médico pediatra, que el discurso que está desarrollando es inusual, digamos, para la biomedicina, y eso es muy importante. Y en segundo lugar, que además de la tarea que él describe de embarazo, parto, crianza y lactancia, es la primera vez que empezamos a trabajar con los abuelos. Nosotros teníamos, al lado de mi casa había una escuela privada, que tenía un gran salón, que yo conocía a la directora, que hoy es una psicóloga muy conocida, y nos prestaba ese salón. Y empezamos a trabajar con los abuelos, las parejas y los abuelos. Y esto fue muy importante realmente, este trabajo. Que yo después cuando hable de los abuelos en el curso les voy a contar, pero que ese trabajo lo tuvimos que suspender porque llegó la dictadura y vino alguien de la comisaría 19 a preguntarme qué de esas reuniones raras que hacíamos. Fue muy difícil explicarles de qué se trataba esta reunión donde habían parejas embarazadas, gente mayor y a veces traían a los hijos más grandes. Fue la experiencia más maravillosa
que yo después se las voy a contar en detalle, en la cual Jorge fue el primer pediatra que trabajó en esto, y esto es muy importante. Te habías olvidado de eso. La verdad, sí, y todo lo que aprendí de vos acerca de lo que significa el abuelazgo, y cómo cambió mi forma de recibir en el consultorio a los abuelos que hasta ese momento yo como pediatra lo sentía como, digamos, como una intromisión, como algo que me molestaba, inclusive porque dificultaba el intercambio con los padres. Y después como aprendí a valorarlos y a utilizar adecuadamente todo lo positivo que el abuelazgo conlleva. Bueno, yo siempre cuento episodios pintorescos de mi historia profesional que ayudan para entender la trascendencia de esto que hacíamos, ¿no? Los abuelos planteaban cosas muy difíciles para nosotros responder. Una de las cosas que planteaban era el tema de la circuncisión, porque nosotros, la mayoría de nuestros médicos obstetras que nos derivaban eran la colectividad judía. Entonces teníamos muchos pacientes que venían con este problema de la circuncisión. Y me acuerdo que una vez Jorge dijo algo muy gracioso que no se acuerda. Con Clurfan, ¿cómo no? Yo soy hombre, soy judío y estoy circunciso, dijo. Y yo dije, yo soy mujer, soy psicóloga y soy goy. Y ahí empezó un encuentro con los abuelos maravilloso, que yo lo he escrito y lo he publicado, porque me pareció una tarea de una profundidad en prevención que no ha sido valorada por esta modalidad asistencial, clínica que tenemos en psicología. Y ese episodio con Jorge, que yo lo conté muchas veces, fue muy importante. ¿Vos te acordabas de eso? ¿No te acordás? No, de eso en especial no. Yo recordaba otra escena donde había un paciente de Héctor Clurfan que... uno de los mejores obstetras de esta ciudad. Impresionante. Tan bueno que fue el que yo elegí para el parto de mi primer hija. Este paciente estaba en ese momento con la problemática de cómo decirle a sus padres que él no quería circuncidar a su hijo varón. Y entonces con Clurfan le hablamos y le explicamos que la decisión era de ellos, que, en fin, fue muy larga charla, y la charla terminó con una frase: bueno, doctor, ya me convenció, ahora puede usted hablar con mi papá y explicarle todo esto. Claro, con mis abuelos. Claro. Sí, me acuerdo de eso. Qué historias tan lindas, ¿eh? Sí. No sé cómo se sienten las demás que están calladitas, todo, cómo les toca estas de las anécdotas que estamos contando, que le da un toque tan humanizado, tan diferente a uno. Esto es descolonizar el saber en psicología. Bueno, a mí, yo escuchaba y lo que me parecía era que cuando hablan de saberes, por lo menos yo pensaba más que nada en la práctica en el hospital, ¿no? Que uno también tiene que tomar en cuenta, digamos, que este bebé nace en un contexto familiar en donde las abuelas y las tías tienen saberes y hay que ubicarlos, digamos. Es muy frecuente, por ejemplo, en algunos hospitales públicos que recibamos chicos muy chiquitos que a los que por algún problema gástrico les dieron el bendito té de anís estrellado. Y es una larga conversación, digamos, explicar, digamos, bueno, que esto que no está mal, pero en cierto contexto, no por ahí en la ciudad de Buenos Aires, digamos. Y este es un saber popular, el darle un tecito de anís estrellado. Pero una cosa es que muchas familias en el interior plantan, digamos, el anís estrellado, y entonces cuando le hacen el tecito sacan una o dos hojitas y para hacerle el té al nene, digamos, y es una planta cuidada porque es una planta, digamos, de la herboristería natural, y otra cosa es ir a una dietética, que lo más probable es que le hayan llenado, digamos, de cucarachicida o alguna de esas cosas, y comprar un cuarto de anís estrellado,
que andás a ver además cuántos años hace que está, digamos, el yuyo en la dietética o en la herboristería, ¿no? Es decir, que no es lo mismo. Es decir, esto que es un saber popular, digamos, que lo tienen muchas familias, digamos, y como cuestión natural, cómo ubicarlo dentro de, digamos, también dentro de lo que es la consulta. Y para esto necesitamos tanto todos los profesionales, digamos, como un reconocimiento también de lo que es la cultura popular y todo lo que es la herboristería, digamos, que es importantísima al interior de nuestro país, ¿no? Sí, señora, te lo dice una psicóloga andina, ¿eh? Y yo soy una psicóloga porteña, pero Y bueno. el pediatra que estuvo 20 años de guardia en el hospital te dice que yo personalmente atendí no menos de 15 casos de intoxicaciones Claro. por chicos a los cuales se le había suministrado té de anís estrellado. Hay algunos yuyitos que son absolutamente inocuos, aunque quieran, como la manzanilla. Pero el anís estrellado tiene sus cositas. ¿Qué Depende, efectos tiene? como bien decía, sí, deterioro de la función renal, fundamentalmente deterioro de la función renal. Afecta a los Deterioro, perdón, no se escuchó bien. Deterioro de la función renal, los riñones. Claro. Claro, nosotros, digamos, en Avellaneda, además, bueno, también tiene que ver con esto de reconocer con qué tipo de población se trabaja. Es decir, no es, yo siempre insisto con mis alumnos, no es lo mismo la población que concurre, por ejemplo, al Hospital de Avellaneda, que la población que concurre al Hospital Álvarez, porque corresponden a dos culturas distintas. Entonces, también tomar en cuenta que estos, digamos, lo que son, digamos, los saberes populares de nuestros consultantes, digamos, y nosotros tener apertura a escucharlos, porque si no el saber como que queda siempre en el ámbito universitario. Entonces, no está mal un té de anís estrellado, pero bajo ciertas condiciones, como, digamos, como pediatra lo sabes mejor que yo, digamos, no se lo puede dar en los primeros meses de vida. Pero, digamos, no rechazarlo de plano, sino incorporarlo y explicarlo. Muy bien, señora. Muy bien, licenciada. Gracias, Silvia, por el aporte. Siguiendo con el aspecto histórico que estaba desarrollando, Mirta, te acordarás que por aquella época tuvimos un reconocimiento, duró muy poco, pero integramos parte de la comisión directiva, vos y yo, la comisión directiva de psicoprofilaxis obstétrica, que La Sociedad dependía Argentina de la de Sociedad Psicoprofilaxis. Argentina de Ginecología y Obstetricia, que es muy poderosa. Esto fue alrededor de 1975. Perdón, te corrijo algo. A ver. Formamos parte de la Sociedad Argentina de Psicoprofilaxis Obstétrica, que nunca fue reconocida por la Sociedad de Ginecología y Obstetricia, porque tenían en la comisión directiva psicólogos y parteras. Claro, claro. Pero para nosotros fue un desarrollo profesional maravilloso. Para nosotros significaba un reconocimiento oficial de alguna manera a nuestra actividad, pero bueno, duró muy poco. Cuando entramos nosotros a la comisión directiva estaba como presidente Eugenio Coren, que era el director de la maternidad Pardo. Sí. Yo con mi memoria me esfuerzo todo. Haciendo historia, al principio, lo que se llamaba en ese momento, después podemos discutir de cambiarle el nombre, porque es espantoso el nombre de curso de psicoprofilaxis obstétrica, ¿no? Pero lo que se usaba en aquella época era la teoría de Lamas. Lamas era un psicoanalista francés que se llamaba, lo que él hacía, parto sin dolor. Y nosotros parto sin temor le llamaba él. De a poco, eso es lo que el parto sin dolor era la escuela RIL de Inglaterra. Y la rusa era la psicoprofilaxis obstétrica. Lamas se formó en Rusia y desarrolló esta teoría, pero no era psicólogo, era obstetra. Él entró al país porque cuando él entró no tenía prohibida la entrada, como le pasó a
Kolayev ruso que no entró porque venía de un partido comunista. Por eso tenemos a la MAS y no a los rusos. No es como la vacuna que ahora entra tranquilamente. En realidad se basaba en la teoría de los reflejos condicionados que ustedes deben recordar de Pavlov, los famosos perros de Pavlov, etc. Y el método que había de atención del parto se aplicaba en toda la Unión Soviética desde 1940. Y entonces era obligatorio, era un derecho. Fernand Lamas difundió la idea esa de ese tipo de parto y se alargó a otros países. Siguiendo la Digamos, escuela en rusa, Rusia era un derecho y era obligatorio, en Francia era optativo, y Lamas incorpora al psiquiatra por primera vez. claro, porque Lamas decía, pero Lamas se basaba básicamente en el tema de la escuela rusa, que explicaba que las mujeres desde chiquitas recibían el mensaje de que el parto era doloroso. Bueno, está el famoso dicho bíblico, creo, parirás con dolor. Estas advertencias creaban una disposición mental y una vez que se desencadenaba el parto se ponía en acción y se asimilaban todas las sensaciones al dolor. Por eso él quería, para el parto sin temor, crear una idea positiva y proporcionar a las mujeres un entrenamiento que les permitiera una participación activa por medio de técnicas basadas fundamentalmente en relajación, respiración, la forma de pujar, etc. Un punto importante de crítica que nosotros hicimos a Lamas, toda la gente que hemos trabajado en esto, era la postura que él tenía de, si bien esta metodología ayudaba a las mujeres, pero tenía una postura machirula, digamos, frente a las mujeres. Así es. Término. Él decía que una mujer bien preparada es aquella que cierra la boca y acepta todas las indicaciones que el médico le da. Calladita y con la boca cerrada, digamos. Para mí eso fue, me dediqué a cuestionar eso porque me parecía tremendo. Y lo dice en su libro, ¿no? En el libro de... Sí. Y después vino un cambio en eso, que fue la aparición de Le Boyer. Le Boyer trajo del parto sin 1974. dolor en el No se te escuchó, Jorge. A ver. Frédéric Le Boyer del parto sin violencia, 1974. Así es. Le Boyer, parto sin violencia. El método de él instaba a hacerse cargo del temor como el componente ineludible y otorgaba a la mujer y al bebé un protagonismo especial. Entonces, él insistía en que era importante generar un espacio de intimidad, un entorno de relajación, sin ruidos, con luz tenue, una semipenumbra, y decía que la posición vertical y la presencia del padre, si ésta ayudaba a la relajación, era muy recomendada. No, negaba la presencia del padre. Sí, Le Boyer también había visto mujeres indígenas pariendo en un río, y entonces pensó, fue el primero que pensó en el valor del parto en el agua. Y incorporó también los masajes al recién nacido como otro tipo de actitud que ayudaría a cambiar esto. Y después, Michel Aubin, el francés, sostuvo la necesidad de enfrentarse con su propio cuerpo, de no escapar al dolor, y esto es muy importante, rechazando el suministro de drogas por sus efectos negativos sobre la madre y el bebé. En una clínica en las afueras de París, él había montado un cuarto de alumbramiento con poca luz, pintado de colores claros, unas piscinas de agua tibia para relajarse, eventualmente para hacer el parto acuático, y la mujer elegía libremente la posición en la que iba a parir con libertad de movimiento, expresión. Y por supuesto no había nursery, ya que el bebé estaba siempre con su madre. Después vamos a profundizar sobre este punto que para mí es desde lo pediátrico muy central.
La idea de Odin era mantener una atmósfera hogareña, una privacidad, aunque se estuviese en un hospital. Y acá viene entonces el concepto del, que yo quería desarrollar un poquito, del rooming in. Es decir, históricamente el recién nacido nacía, lo recibía, primero lo veía recién el pediatra al día siguiente y la madre una vez que el pediatra hubiera dado el visto bueno. Después el neonatólogo asistía al parto. Esa fue la progresión. Después hicimos que el padre esté presente en el parto y acompañe al neonatólogo a, entre comillas, atender, revisar, asistir a ese recién nacido. Por supuesto, previamente 3, 4, 5 minutos de contacto directo con la madre. Esto cambió y todo el movimiento de neonatólogos vimos que los chicos, una vez que habían sido evaluados, estaban mucho mejor con su mamá que en una nursería. Y un paso más adelante, con un colega mío que yo admiro mucho porque tuve la suerte de trabajar con él, que es el doctor Bain, Coco Bain. ¿Coco Bain? Sí. Hicimos un trabajo en el cual demostramos que los prematuros en incubadora, que tenían teóricamente que estar totalmente aislados, que había que tomar unas medidas de precaución tremendas, cuando abríamos la incubadora y se lo poníamos en el regazo o en el pecho a la madre, aún chiquitos de menos de 1 kilo de peso de nacimiento, mejoraban notablemente su pronóstico y todos los parámetros de control que actualmente tenemos, con monitores que miden la frecuencia respiratoria, la frecuencia cardíaca, la tensión arterial, etc., mejoraban notablemente con el contacto con la madre. Todo eso nos llevó de alguna manera, Poner celulares. Perdón. Nos llevó a desechar totalmente el uso rutinario de la nursería, excepto que la madre, por algún motivo materno, no esté en condiciones de poder contactar con su bebé. Hablando del contacto de la madre con el bebé, uno de los pioneros, obviamente, de la relación madre-hijo en la Argentina fue Florencio Escardó, de quien va a hablar ahora Mirta dentro de un ratito. Y mi padre. Mi padre se peleó mucho con el director del hospital que la terminó echando a Mirta. Se peleó mucho porque mi padre insistía en la presencia de las madres en la sala de pediatría. En aquel entonces la neonatología recién empezaba, pero en la sala de pediatría. Y tuvo que hacer presentaciones ante la Secretaría de Salud Pública de la Ciudad de Buenos Aires, explicando de por qué era bueno que la madre estuviera con su hijo. Decían que era peor, que consumían mucha comida, que aumentaban los gastos. Y mi padre mostró de que los chicos estaban mucho mejor, se acortaba el tiempo de internación, y no solamente eso, sino que se evitaban las reinternaciones, porque la madre salía de la internación de pediatría preparada para controlar y asistir a su hijo en la casa, con lo cual las reinternaciones bajaban a la mitad.
Es esto muy increíble que todas estas medidas humanamente entendibles, para poder ser aceptada en aquella época, había que dar razones económicas, que era más económico, que implicaba menos gastos, y no el concepto humanista que estaban proponiendo, ¿no? Como lo propuso Escardó con su idea de la internación conjunta, ¿no? La internación conjunta fue originalmente la idea de Escardó, la famosa sala 17 del Hospital de Niños, el Hospital Ricardo Gutiérrez. Además de respetarlo mucho a Escardó por sus logros académicos y su trayectoria profesional, yo tengo una anécdota que no quiero dejar de comentarles. Vieron que una vez que un médico se recibe, tarda un tiempo en entregarle el diploma. Mi ilusión siempre fue que mi padre me entregara mi diploma. Pero lamentablemente mi padre enfermó y estaba internado en el sanatorio Otamendi el día que a mí me tenían que entregar el diploma. Entonces, recuerdo, pasaron 50, van a ser 52 años de ese momento. Me lo acuerdo como si fuera hoy. Las 2 cuadras de distancia entre el Otamendi y la Facultad de Medicina, lo angustiado que yo estaba, porque iba a recibir el diploma de médico, pero mi padre estaba internado, operado de una gastrectomía por un cáncer de estómago. Y el que me entregó el diploma fue Florencio Escardó. Y no lo puedo olvidar nunca. La emoción que sentí que fuera él quien me entregara el diploma. Escardó era... Mirta va a poder ampliar mucho lo que yo tengo para decir, pero... Te lo entregó porque era el decano de la Facultad de Medicina en ese momento. Exactamente, exactamente, en ese momento. Él decía, ¿cómo alguien puede aprender pediatría si no está al lado la mamá? Era un predicador del sentido común, digamos. Consideraba que el miedo y el abandono enferman mucho más que los virus, que las bacterias, y que el juego, habló mucho del juego, y que el juego era una función vital para los niños, tal como la respiración, la nutrición. También criticó la falta de provisión en el sistema de salud de nuestro país. Decía que la formación de los médicos en Argentina nunca respondió ni a la necesidad ni a la estructura. Los médicos elegimos una especialidad y nos recibimos sin un compromiso de las urgencias del medio donde después vamos a ejercer. Estamos desvinculados de los apremios sociales. Nunca hubo un estudio serio sobre qué clase de médicos son necesarios, en qué lugar y dónde sobran. Es como vender autos sin que haya camino. Sobre todo, Escardó fue integralmente un pediatra, como a él le gustaba que lo llamasen, no médico de niños. Decía que la pediatría es la medicina del hombre y le incumbe todo cuidado y encauce físico, se refiere la alimentación, la higiene, y todo lo que a cuidado y encauce psicosocial se refiere, la regulación afectiva de la vida familiar. Escardó decía una frase que a mí me gusta mucho y que la he reproducido en mi libro de bioética. Decía, soy médico, estoy muy orgulloso de la medicina, pero no todos los médicos son mis amigos. Eso es muy importante. Esa realmente es una frase de las más típica famosas. Hay un video que grabó la Facultad de Psicología de Buenos Aires hace muchos años a una entrevista a Florencio Escardó. Y a mí me causó mucha gracia cuando él comenta, digamos, todo el debate que tuvo por la internación conjunta madre-bebé. Y decía, bueno, que esto que comentaba Jorge, ¿no? Es decir, como que se hablaba de los costos y todo un tema. Y él decía, bueno, que
que mientras que en cambio en las clínicas privadas, digamos, se interna a la madre y hasta a la mucama, digamos. Que por qué en el hospital público se cuestionaba la internación, digamos, de la madre junto con su bebé o con su hijo, y en cambio digamos, en aquel momento, además, los hospitales eran absolutamente privados, digamos, todavía no existía la medicina prepaga como la conocemos hoy, y entonces, bueno, lo que se cobraba era una hotelería, y el hospital público, digamos, estaba preocupado, digamos, por la comida que le tuviera que dar a la mamá, sin tomar en cuenta las mejoras que esto producía en la salud psicofísica del bebé. Así es como vos decías, había como que explicarlo en términos económicos para que fuera comprensible para las autoridades sanitarias, ¿no? Sí. Para beneplácito de los psicólogos, les digo que Cardó fue un defensor del hospital público, gratuito, digamos, ¿no? Lo mismo que de la universidad pública, realmente, y él proponía la creación de los pequeños, no se llama sanatorio, los pequeños dispensarios o algo así barriales, y de alguna manera lo que él desarrolla es como casi el fundamento de la Ley Nacional de Salud Mental que nosotros tenemos, ¿no? Es muy importante el pensamiento de él. Pero también es verdad que hay momentos en que su pensamiento no estuvo a favor de los psicólogos. Hubo una mesa redonda en la Universidad de La Plata, que él intervino como decano de medicina de la UBA, y estaba Tenon, y estaba Pillón, y estaban cuestionando el que los psicólogos pudieran hacer psicoterapia sin supervisión. Pasado algunos años, él revisó su postura, seguramente porque Eva Ghiberti lo inoculó de alguna manera. Algo debe haber tenido que ver. ¿Qué? Algo debe haber tenido que ver. Claro, y entonces él revisó su postura, no solo eso, sino que creó el primer servicio de psicología clínica en el Hospital de Niños Ricardo Gutiérrez. Y eso fue muy importante, realmente. No existía en ningún lugar. Y creó la primer cátedra de psicología médica en la Universidad de Buenos Aires, de los cuales una de las docentes fue Marilán. Así que es una historia preciosa. No te interrumpo más, Jorge. No, yo prácticamente ya terminé. Me quedaba, hay un tema que quería comentar, que se habló el miércoles pasado, referido a las dulas. Sí. Y después obstétricas, su participación en el parto, su no participación en el posparto y la lactancia y la aparición de las puericultoras. Exactamente. Sobre las dulas yo no puedo hablar mucho porque la verdad no me siento capaz de opinar con mucho conocimiento de causa. Pero quería hablar algo acerca de las puericultoras. Yo creo que es un gran error. Creo que tienen todo el derecho del mundo de ejercer su profesión, pero tratar de enseñar, imponiendo a una madre cómo dar de mamar, me hace acordar mucho a un libro que leímos juntos, Mirta, hace muchísimos años, de Bécquer Varela, acerca de la... Horror. De terror. Nosotros, con Mirta y con Teresa Maldonado, escribimos un libro juntos, Quiero dar de mamar a mi bebé, donde queda muy claro que la lactancia tiene que ser una opción muy valiosa, sumamente valiosa, que todos los pediatras siempre vamos a tratar de promover y defender, pero no de imponer. La mayoría de las puericultoras lo que hacen es seguir la tendencia de Bécquer Varela y hacer sentir culpa a muchas madres como que no fueran buenas madres sino donde mamá. Y las cosas no son tan extremas, y eso quería dejarlo resaltado,
porque en la discusión que hubo el miércoles pasado, que fue muy valiosa y muy rica, se decía por qué no las parteras intervienen para apoyar a la madre en el momento de la lactancia. Yo voy a explicar mi postura frente a eso. Mi postura es que ni las parteras ni las puericultoras, los pediatras, señora, los pediatras son los que tienen que promover la lactancia y apoyar a la madre y dedicar todo el tiempo necesario a que la lactancia sea exitosa en el amplio sentido de la palabra éxito. Exitosa para la madre y para el bebé, sin que esto sea un agobio, sin que esto sea un descrédito el no poder amamantar adecuadamente a su bebé. En muchos servicios que yo manejé en privado, a los residentes, a los médicos de guardia, los obligaba a hacer un pase diario de las madres que estaban en la habitación haciendo rooming-in con su bebé, que revisen al bebé al lado de la madre, que le explique cada cosa que hacía y que aproveche ese espacio para fomentar la lactancia. Eso es tarea ineludible de un pediatra. Ese es mi punto de vista. Y no quería dejar de mencionarlo frente a lo que se comentó acerca de el corrimiento y la ocupación de un lugar por parte de las puericultoras que hoy en día está tan en boga. Bueno, yo te dejo, Mirta, que sigas. No, seguimos los dos, no me dejes. Bueno, sigamos, sigamos. Estamos hablando juntos. Realmente Jorge, ¿puedo decir algo? Sí, por supuesto. Ayelén. Hola Mirta, buenas noches. Jorge, ¿cómo están? Buenas noches. No, la verdad que yo me quedé pensando, lo hemos charlado también con algunas compañeras que están formando parte del curso, sobre este debate que se abrió de las puericultoras sí o las puericultoras no, o las dulas sí, las dulas no. En lo personal creo que así como decís Jorge, sería ideal el trabajo que vos contás como pediatra, pero la realidad es que muchas veces no sucede y no ocurre todo esto de que vos decís, bueno, los pediatras tienen que ser quienes digan o hablen sobre los beneficios de la lactancia materna, y muchas veces son los primeros que ponen también la leche de fórmula como primera opción. Los neonatólogos también lo hacen. Entonces nosotras como mujeres muchas veces tenemos que recurrir a una puericultora o a una dula porque emocionalmente nos contienen desde un lugar donde la institución médica hegemónica nos expulsa. Entonces ahí entran las puericultoras, entran las dulas, que sí nos escuchan y nos dan otros saberes que antes por ahí nos lo daban la tribu de nuestras mamás, nuestras abuelas, nuestras tías, nuestras hermanas, que hoy en la sociedad en la que criamos no es la misma de la de hace 30 o 40 años, y es una realidad. Entonces hoy a mí, yo tuve una puericultora, por ejemplo, cuando nació mi hijo Fermín, y para mí hoy es alguien que me ayudó un montón y nunca me juzgó, jamás vino a decirme, tenés que dar la teta. No, incluso lo hemos hablado, porque para mí había sido un tema si yo quería dar la teta o no. Y me dijo, yo, aunque mi trabajo sea enseñar a ser una asesora de lactancia y demás, mi primer trabajo es estar a favor de la mujer. Entonces a mí, que alguien venga y me diga eso, ya está, me dijo todo. Digo, después como en cualquier profesión, como en los psicólogos, como en los médicos, como en cualquier profesión que nos encontremos en la vida, vamos a encontrar de todo, gente que está en una vereda y gente que está en otra. Pero me parece que juzgar nada más por una profesión no es algo que tenemos que construir. Tenemos que saber quiénes están del lado de un tipo de salud mental, quiénes están del lado del bebé, quiénes están del lado de la madre y quiénes no. Perdón, pero es mi humilde opinión. No, Ayelén, te escucho con atención. Creo que no se trata de quién esté del lado del otro lado. Estamos todos por la salud integral de una familia, ¿no? Donde se juegan distintos roles. Lo que vos planteás es tu experiencia personal.
Pero yo que tengo Y las de 60 años, muchas, y las de tengo muchas 60 mismas. años de trabajo en esta profesión y con esta actividad, te puedo decir que no es un camino de rosas siempre, y que nos encontramos de todo. Lo que Escardó propone es cuestionar a la función de las puericultoras con imperativos categóricos, con esto de normatizar cómo debe amar, cómo debe hacer el amor, cómo debe lactar, cómo debe cuidar. El cómo viene de afuera. Y la tarea de los psicólogos perinatales es buscar el cómo dentro de la mujer, dentro del grupo de pertenencia social, dentro del grupo cultural al que pertenece esa mujer. Y eso es lo que nosotros estamos planteando. No estamos cuestionando que la puericultora, que la dura, son distintas actividades alrededor de las mujeres. El tema es cuando eso se convierte en un imperativo. Yo no creo que nadie pueda decirle a alguien cómo debe hacer con el dedo levantado si no escucha primero a esa mujer. Por eso creo que una experiencia individual es válida, es la tuya, pero no es la general, no es la que todo el mundo plantea. Y con los años de experiencia que Jorge y yo tenemos, de muchos, muchos años, hemos vivido muchas experiencias muy diferentes. Él hablaba de Frédéric Bayer, que vino en el 74 y trajo su modelo del parto sin violencia, una experiencia que él hacía en una clínica en París, con alfombra blanca, música, la oscuridad o la semioscuridad. Y yo me representé a la Asociación de Psicólogos de Buenos Aires en ese encuentro, que fue en el recién inaugurado Hotel Sheraton, y le pregunté levantando la mano, ¿dónde estaba el pediatra? ¿Dónde estaba el padre? Y él me contestó, no, en sala de parto solo estoy yo, no hay padre ni hay pediatra. Para mí eso me marcó algo muy importante. Y yo le dije, mire doctor, usted que está en una clínica en París, con música, con flautista hindú y con alfombra blanca, le aclaro que en mi hospital alvear está en la carencia que los gatos se comen las placentas que se tiran en los tachos de basura. No le gustó que le dijera eso y me contestó, típica mujer sudamericana, muy hermosa y politizada. Yo le contesté algo que no les puedo repetir. En realidad nació desde mi corazón, rebelde y defendiendo la atención hospitalaria. Muchas de las cosas que ustedes defienden tienen que ver con la asistencia privada, es cierto. Los hospitales no siguen siendo maravillosos hospitales, ni maternidades con todos los recursos, puesto que no hay, para empezar, anestesista, puesto que no hay anestesia, como para aliviar cuando una mujer pide y tiene derecho a reclamar la peridural. Entonces, hay que tener en cuenta lo que pasa en todas las instituciones de asistencia al nacimiento en este momento. No generalizar ni hacer un reduccionismo de lo privado hacia lo hospitalario ni lo hospitalario privado. La mujer, la madre, es básicamente el objetivo nuestro. Y la conjunción de todos nuestros saberes tiene que converger hacia hacer más feliz y más sano esta experiencia. Entonces yo pienso que a veces las confrontaciones de las profesiones, de los sectores de poder que constituyen, si la dura sí, si no, no, si la acompañante, cada uno, bueno, hay que evitar todo eso realmente. Con tantos años de trabajo que yo tengo en esto, pienso que nos cuesta todavía tener un discurso compartido, sereno, equilibrado, a favor de, y no en contra de, cuestionando a, porque eso no funciona, eso no sirve, no favorece la salud de esta mujer que va a tener su hijo. Escardó planteaba algo muy importante, que a mí me parece esencial para la psicología perinatal. Él decía que el parto no es traumático, no todo, el parto es un transmundeo, decía Escardó, es el paso de un mundo hacia otro. El mundo que él planteaba era la interogestación y la exterogestación. Él decía, no es que a partir de ese parto empieza la vida humana ya está dentro. Fue el primero que planteó todo esto, que mal interpretado hizo después un psicoanalista argentino que se llamaba Raskowski. Él decía, la vida intrauterina existe y todos los estímulos de la vida de la madre y del contexto de la madre inciden sobre este desarrollo. Cuando un niño nace ya tiene 9 años de vida, 9 meses de vida, y vienen los otros meses. Él fue el primero que planteó esto, y es realmente muy importante decir esto, porque ha sido muy negado el aporte de Florencio Escardó. Florencio Escardó era un hombre que nació en 1904, que militó siempre en el Partido Socialista, que fue compañero que era muy importante en la militancia, acá tengo como de Juan B. Justo, de Nicolás Repetto, y por haber militado en el Partido Socialista es que durante el primer gobierno de Perón lo dejan sin su cargo en el Hospital de Niños de la Sala 17, a la cual vuelve recién cuando se produce la caída de Perón.
Esto no quiere decir que yo esté a favor ni en contra de nada, solo lo relato como un hecho histórico muy importante, porque la revolución que él hizo en pediatría es realmente muy importante. El hecho de que él considerara que los niños pobres son aquellos que la madre queda en la puerta del hospital y adentro quedan librados a su suerte. Y los niños con dinero son los que van a la pequeña compañía, que entonces estaba en Libertador y no sé dónde, donde se interna el niño, la madre, el marido, el amante de la madre y toda la familia, palabras textuales de Escardó. Él realmente en pediatría fue un revolucionario. Lo que él planteaba era una revolución. Y el hecho de que incluyera por primera vez a los psicólogos en un hospital realmente fue muy importante. Fue el primero que ejecutó la prevención en psicología, que tuvo todos los programas de televisión y las publicaciones. Él publicaba en el diario Crónica, se llamaba Jorge, ¿no? Un artículo que se llamaba Violín de Macramé, Sí. y hacía una discusión sobre la vida cotidiana y una lectura crítica de la vida cotidiana que son maravillosos realmente, ¿no? Escribió 22 libros, Ricardo, y yo lo conocí en un episodio muy especial porque había comenzado con estos trabajos sobre maternidad y Eva Giberti había leído uno de esos artículos, entonces me pidió algunos para mostrárselos a Escardó. Escardó los vio, me llamó y me dijo, eso es una porquería. Me criticó totalmente. Venga a mi consultorio, él tenía el consultorio en Anchorena y Santa Fe, y le voy a ayudar. Y yo estoy tan agradecida a Escardó, porque él me enseñó cosas que ningún libro, ningún texto, ningún otro docente me puede enseñar. Yo me acuerdo cuando hablamos de la episiotomía, y él se sentó enfrente de su escritorio, me dijo, siéntese acá. Yo me senté muy pegadito a su rodilla, y me dijo, mire Mirta, ¿usted qué tiene entre las piernas? Yo me di un susto tremendo, creí que me iba a usar. Me dice, usted tiene la vulva. ¿Sabe qué es la vulva? La vulva es una flor en el cuerpo de una mujer. Y esa flor se abre para el placer del sexo y se abre para la salida del bebé. De ninguna manera nadie puede usar una tijera para cortar esa zona maravillosa que es la vulva de una mujer. Así empecé a aprender por qué no de la episiotomía, lo que significaba la brutal agresión, la violación del cuerpo de una mujer cuando un médico hace un tajo para favorecer la salida. Desgraciadamente esto no solo me pasó con él, sino el que mencionaba recién Jorge, el que fue el director de la maternidad donde los dos trabajamos, decía que un niño, es inmoral que un niño salga por donde entró. Entonces la cesárea era su propuesta. Firpo era un cesarista y todos los médicos de ese servicio donde Jorge y yo estuvimos se atendían con él y sus hijos nacían por cesárea. Entonces esta postura tremenda realmente de la medicina, Escardó se opone, fue muy combatido Escardó. Cuando propuso la internación conjunta le decían los médicos, usted lo que quiere crear es una villa miseria en el hospital, porque todas las madres tiran los algodones de sus apósitos en el inodoro y porque además se comen la comida de los chicos. Sí, él propuso una revolución en pediatría realmente, y la internación conjunta bajó tremendamente la patología de los niños, porque eran divididos, excluidos. Yo cuando fui a España a trabajar alrededor del 90, al principio de los 90, y entre estas cosas contaba lo de Escardó, en algunos talleres que hacía en los servicios de ginecología obstetricia, me cuestionaban muchísimo. Un comentario que siempre me hacían en España, estas son las cosas de los sudamericanos, como descalificando. Yo di en una maternidad en Elche, un lugar cerca de Alicante, una semana un curso para todo el servicio de maternidad. Yo convocaba, como lo había hecho en San Isidro, desde el jefe de servicio hasta el camillero, las enfermeras, las mucamas, todo. Y fue precioso, porque lo hice con técnicas psicodramáticas. Aprovecho para decir que Tato Pavlovsky fue uno de los primeros que introduce el psicodrama en el Hospital Gutiérrez en el servicio de Escardó, realmente. Y entonces cuando di este curso en Elche, en esta ciudad, y lo terminé, me invitaron a una comida y el jefe de servicio me dijo, le tenemos un regalo. ¿Qué regalo me irán a hacer? Me regalarán turrones españoles, una mistela. Entonces me hace entrar a la sala y el regalo es que habían comprado 20 reposeras para introducir en el hospital la internación conjunta. Y para mí fue un regalo maravilloso. Que los hubiera convencido y persuadido de la necesidad de la internación conjunta en España, donde años de años no solo las madres no estaban con los niños, sino que las parturientas eran maltratadas en lo que ellos llamaban los parideros, y realmente eran parideros. Entonces, este fue un regalo maravilloso en mi vida, porque creo realmente que la revolución pediátrica que introduce Florencio Escardó, cuando introduce la internación conjunta, que después se copió en todo el mundo, una metodología adoptada en la mayoría de los servicios de los países sudamericanos y en otros países, realmente fue genial.
Escardó se recibió de médico en la UBA y se perfeccionó en París y en Italia. El perfeccionamiento en París yo lo recibí de alguna manera como un beneficio de algo que no se sabe de Escardó, porque cuando yo escribo el libro empiezo con mantener mi realidad y él me daba ideas, y Marilange también, y yo pongo algunas cosas de sexualidad. Y me dice, usted no sabe nada de sexualidad. Y de verdad yo no sabía nada, tenía 2 hijos, pero no sabía nada. Entonces él me introduce en el pensamiento de Swann, que es un sexólogo francés maravilloso, maravilloso, que cuando yo lo leo me doy cuenta que el primer sexólogo en la Argentina fue Escardó, no fueron ni Gildín, ni Laura Caldicio, lo hablaba con ellas que vinieron de Estados Unidos con la metodología a fundar el CETI, fue Florencio Escardó. Lo que él me aportó de sexología era importante, esto es la psicología perinatal. Me decía, Mirta, para que se pueda prevenir que una mujer pueda abrirse de piernas libremente en su sexualidad y no sea abusada y violada por la medicina, hace falta que en la educación la madre le introduzca lo que es una postura corporal distinta. Cuando yo esté trabajando con él, piensen que mi libro salió en el 73, al 70 todavía no estaba permitido en las escuelas primarias que las nenas llevaran pantalón, estaba prohibido todavía. Las nenas llevaban pollera. Y yo estudié en la escuela primaria donde solo teníamos polleras, medias 3/4, un cuellito de piqué duro para que no se viera la ropa. Entonces Cardó me explica, la nena tiene que tener pantalones porque se puede sentar abierta de piernas en la pelela. Cuando se abre abierta de piernas en la pelela, puede tocarse sus genitales, puede evacuar con más facilidad, y son todas actitudes de la educación preventivas de lo que va a ser después su maternidad y lo que puede ser esta episiotomía tremenda que se aplica. ¿Esa música? No, es mío. Jorge, está musical, ¿no? Yo leo que hay varios comentarios, digamos, marcando a Yelén, digamos, lo que había comentado a Yelén, lo comenta también Gisela y otras. Yo creo que también nos tenemos que correr un poco, creo como que aparecen como 2 espacios, como bien marca Mirta. Silvia, yo quiero terminar lo que decía Descardó antes de abrir el debate. Les pido por favor. ¿No? Como había varios comentarios, me parecía que había que introducirlo justamente, digamos, de no separar, digamos, sino al contrario, agregarlo. Sí, yo quería terminar lo que estaba exponiendo Descardó, realmente que me parece importante para el conocimiento. Es el primer pediatra que introduce esta concepción absolutamente psicosomática dentro de la pediatría hospitalaria, sobre todo realmente. Y me parece que hay que destacar esto muchísimo en la obra que tiene, que hasta hoy produce debate, no me cabe la menor duda, ¿no? Pero bueno, si hay algo para decir, abro el debate si quieren opinar. Lo que marcaba es que hay muchos comentarios en el chat justamente sobre... Por eso estoy tratando de que los comenten, Silvia. A mí me parece, digamos, como que primero nos tenemos que correr este lugar entre público y privado, que marcadamente... Pero Silvia, ¿los comentarios son tuyos o de otra gente? No, de todos los participantes. Ah, vos vas a hacer eco de los que comentan los demás. Claro, trato de hacer un resumen. Okay. Por eso decía, me parece importante porque justamente lo que marca Escardó en su momento es la diferencia entre lo público y lo privado. Digamos, entre esto que vos decías, no se admite en el hospital público la internación conjunta, y en el privado hasta te internan a la mucama y al chofer. Eso por un lado, y lo querramos o no, al día de hoy sigue ocurriendo. Por el otro lado, también corrámonos, digamos, de cierto porteñismo que tenemos algunos, que estamos convencidos que en todos los lugares están todos los profesionales, y esto no es así. Lo escuchamos la semana pasada, que no en todas las provincias hay obstetras, por ejemplo. Las obstétricas están en capital, en provincia de Buenos Aires, pero yo me enteré, digamos, el otro día que no había en otras provincias. Con lo cual, hace muchos años, digamos, que tenemos la deuda, como bien marcó Jorge, de saber qué profesionales necesitamos digamos, y también cómo están distribuidos, porque a lo mejor te sobran los psicólogos en capital, pero te falta un psicólogo en un centro, en un hospital, no sé, en La Pampa o en Neuquén. Digamos, el trabajo de los psicólogos perinatales, por ahí tenemos un montón, digamos, cerca nuestro en capital y provincia, pero en otras provincias prácticamente hay muy poco conocimiento de este espacio, más allá, digamos, de que venimos discutiendo este tema hace 30 años.
Pero bueno, la necesidad, digamos, es porque no sabemos en realidad ni cuántos médicos tenemos disponibles, ni cuántos profesionales, ni qué profesionales tenemos disponibles. Esto es un problema de salud pública, no es de la psicología perinatal. No es cuántos, la Perdón, doblación. Silvia. Sí, entiendo lo que vos estás planteando como emergente. A mí me parece importante explicarles a los colegas o estudiantes que están presentes qué es la pediatría psicosomática de Escardó, que es muy importante para la psicología perinatal, porque en realidad Escardó escribe muchos libros, entre ellos El alma del médico, Psicología del pediatra, para padres, pero la Sociedad Argentina de Pediatría no siempre estuvo de acuerdo con los planteos que él hacía, a tal punto que, habiendo fallecido hace rato él, se reeditan en la Sociedad Argentina de Pediatría todos los libros, menos el de pediatría psicosomática, porque pediatría psicosomática es un cuestionamiento muy duro a la biomedicina o a la biopediatría tradicional. A mí me ha tocado trabajar muy de cerca con el marco teórico de Escardó y supervisando con él, algo que a mí me aportó muchísimo realmente. Porque cuando él habla de que el transmonteo es el parto, y que hay una intergestación y esterogestación, él habla de las características del recién nacido y aporta un concepto que no siempre se lo transmiten a los psicólogos, que es hablar acerca de las necesidades básicas del recién nacido. Cuando uno le pregunta a los psicólogos, o por lo menos a las clases que yo doy, cuáles son las necesidades básicas del recién nacido, hablan, bueno, de alimentación, de calor o el equilibrio de la temperatura, pero él hace una descripción que a mí me parece muy importante, porque él dice, el recién nacido tiene necesidad de la temperatura, tiene necesidad de alimentarse, tiene necesidad de digerir líquido, tiene la necesidad de sostén, tiene la necesidad de la succión, me parece por primera vez, y hay una necesidad muy importante que él plantea, que yo me he dedicado a investigar, que es la necesidad del contacto. El recién nacido tiene una necesidad de contacto. Es tan importante esto, yo cada vez que doy clases a las parejas se los explicito, porque el contacto que la madre tiene con el recién nacido le otorga un estímulo en la piel a los capilares sanguíneos y los filetes nerviosos, que es el estímulo necesario para respirar. Esto es tan importante que cuando antes era el nacimiento, al niño le pegaban para que llorara, ¿no? Le pegaban, que no se hace más. Porque hoy se sabe que el estímulo más importante que un recién nacido tiene es el contacto con la madre, la piel o la madre, quien lo recibe o quien está con él. Es muy importante. Es tan importante esto que cuando este contacto no existe, y no existe el estímulo que le favorece la respiración, aparece algo que se llama la muerte súbita, o la muerte en la cuna. La muerte en la cuna se llama porque el niño muere en la cuna porque no tiene contacto, porque esa madre o esa cuidadora no ha podido evaluar cuáles son las necesidades singulares de ese recién nacido. Es tan importante esto que lo que llevó, de alguna manera, a fundamentar la eliminación de las guarderías. Las guarderías habían 30 chicos, 40 chicos, 20 chicos, todos llorando, le chupaban una mamadera, y no se sabía si ese chico podía respirar, cómo respiraba, no se atendía singularmente a cada niño. El aporte de Escardó es muy importante, trascendente a mi juicio, y a veces yo escribí, publiqué con respecto a la muerte súbita, y siempre las madres me preguntaban cuando daba las clases qué pasaba con esta chica botana, cocinera, qué sé yo, que estaba de vacaciones en Las Leñas, que tenía 5 o 6 niños y que su bebé había fallecido porque quedó cuidado del abuelo. Esto, a Yelén se ríe del tema. ¿Qué te pasa, Yelén? Está bien. Esto es muy importante porque cuando a mí me preguntan las abuelas a veces, bueno, ¿qué función tienen las abuelas y por qué no podemos participar? Y nosotros queremos cuidar. Yo siempre les planteo esto a las abuelas. Yo tengo 81 años, y a mí me dicen que yo tengo que cuidar un bebé 9 horas, 6 días a la semana, me suicido. En realidad no puedo. Y lo que les planteo a las abuelas en los grupos familiares es que hay que tener en cuenta cuando nace un niño, quién está en condiciones de ayudar a la mamá en el cuidado de ese bebé. Generalmente la gente mayor no está en las mejores condiciones. El caso de esta chica botana es que se quedó con la abuela. Las abuelas, ¿qué quieren o qué queremos? Que el bebé esté tranquilo, que no llore y demostrarle a la mamá que nosotros también podemos ser buenas madres. Esta competencia que a veces se establece entre las madres jóvenes y la abuela suele ser desagradable y a veces siniestra, como en este caso. El caso de este chico que muere en la cuna, como muchos niños que mueren en la cuna, se llama muerte súbita, a raíz de esta falta de estímulo en la piel que necesita para respirar realmente. Esto, porque el parto, por eso que el parto y la cesárea no es lo mismo, queridas colegas. El parto es la salida de un cuerpo humano
como por un guante que lo comprime, que es la salida por los genitales de la mujer, la vagina, que lo comprime y lo estimula para poder respirar. Cuando sale de la cesárea, se abre el vientre de la madre y se lo saca, carece de ese estímulo. Por eso es que hemos rectificado tanto el hecho de que antes nació un bebé por cesárea y decían que vaya a nursery para que la mamá duerma tranquila. No, que esté con la madre cuerpo a cuerpo. Y si no está la madre, que el padre esté cuerpo a cuerpo, se abra la camisa y le estimule la piel para que el bebé respire. Estos son los aportes de Escardó, que a mi criterio son realmente maravillosos, más todo el desarrollo de la medicina psicosomática. El desarrollo de la medicina psicosomática que él hace es a partir de entender que una madre puede ser presente, puede ser ausente, puede estar sobrepresente. Esto les quiero decir, que el vínculo que se establece con la mamá y el bebé puede ser el origen de muchas patologías del orden de lo psicosomático. Cuando un bebé quiere comer y la mamá tiene la idea, porque la puericultora le dijo que chupete no, o quien sea le aconsejó que chupete no, la mamá no le da el chupete, y desconoce que el recién nacido tiene necesidad de succión. La necesidad de succión es una necesidad nueva, de las primeras que aparece en el recién nacido, porque el bebé reconoce todo a través de la boca y tiene la hipersensibilidad oral, que los psicólogos estudiamos muy bien. Esa hipersensibilidad oral hace que el bebé succione, se satisfaga y al rato llore. Y necesita saber que no llora de hambre, que por ahí llora porque no puede respirar, que generalmente no está entre las cosas que se le plantea a la madre, o porque tiene calor, o porque tiene frío, o que necesita contacto, o porque algo lo asustó. Y si en ese momento le volvemos a la teta o le volvemos a la mamadera, lo sobrealimentamos. Después vomita, larga la leche, la madre no sabe que tiene que esperar un poquito para volver a mamar. Todos estos detalles, digamos, de la sutileza de la crianza, son muy importantes porque dependen del vínculo que se establece con la mamá. Y en realidad, cuando uno de los trabajos más especiales que hizo Escardó es el estudio del asma. El asma en los chicos, realmente. Y él lo relaciona, lo mismo que los problemas de la nutrición, él lo relaciona estrechamente con la calidad del vínculo que se establece entre la mamá y el bebé, con la presencia medida y adecuada o con la sobrepresencia. La madre que está todo el día con el chico, todo el día, que no lo deja un ratito tranquilo, que no puede estar en contacto, lo asfixia, las madres que asfixian. Entonces, esta calidad de los vínculos entre la madre y los bebés es el gran desarrollo revolucionario que hizo Escardó de la pediatría psicosomática y que nosotros hemos tomado los psicólogos, y que no siempre existe esta difusión, que a mí me parece fundamental y muy importante. Era tan innovador Escardó. Yo lo he recibido también en su influencia criando a mis hijos, porque el pediatra que yo tenía seguía mucho la línea Escardó, y me acuerdo que un día me dijo, ¿pero qué le está dando, papilla? ¿Qué papilla? Dale seso. Seso, dijo, ¿cómo le voy a dar seso? Seso con queso de rallar, comieron mis hijos, y parecía una transgresión tremenda, pero en realidad era así. O morcilla, por ejemplo. ¿Cómo me voy a dar morcilla, mi hijo? Sí, mi hijo, no por eso es negrito, mi hijo, ¿eh? Pero comió morcilla, mi hija, esta alimentación innovadora que establecía Escardó, sacarlo de las papillas clásicas con avena o con Nestum, sacarlo a una comida que era accesible. Era revolucionario, la forma de alimentar al hijo, el señalamiento que le hacía. Yo después, cuando hablo con las mujeres, les digo que las mujeres no somos maravillosas y fantásticas, ¿eh? No se crean. Las mujeres tenemos patologías inherentes a la forma en que criamos a nuestros hijos. Una de las patologías que yo he visto a través de los años le llamo la patología de la abnegación materna. Son las mujeres que se creen maravillosas, fantásticas, que viven por los hijos, para los hijos, que renuncian a su vida, que excluyen al marido, que excluyen proyectos. Esas son madres que asfixian. Esas son madres que pueden predisponer o al asma o a los trastornos de alimentación que viven los chicos. Esta desmitificación de la idealización de la maternidad empieza con Escardó en la pediatría, y después siguen con otros pensadores, que para mí me parece de un valor realmente, y sus textos no se estudian en las carreras de psicología. No está Escardó, no está la pediatría psicosomática, estudian a Melanie Klein, estudian Lacan, bueno, pero el aporte de Florencio Escardó a mí me parece muy importante. Por eso lo he incluido en estos seminarios, he incluido la bibliografía, y creo que vale la pena que ustedes busquen. Si no encuentran los libros, en internet están todos los aportes, la obra que la ha desarrollado, ¿no? Vos, Jorge, ¿tenés algo más que agregar? Yo voy a mirar mis apuntes. Algo que él cuestiona, que es muy importante
en el sistema hospitalario. Cardó se manifestaba en contra de la internación, decía que los grandes hospitales eran grandes instituciones de secuestro de los enfermos y de los pacientes, que estaban secuestrados al ser excluidos de su familia, por eso se proponía los dispensarios, los pequeños centros de salud, tal cual como propone la Ley Nacional de Salud Mental en este momento, era de avanzada lo que proponía. Por eso ha sido muy cuestionado por sus compañeros médicos en cuanto a sus propuestas que realmente eran revolucionarias. Que él introdujo a Tato Pavlovsky. No sé si ustedes saben quién era Tato Pavlovsky, psicodramatista muy importante y dramaturgo de este país. Tato Pavlovsky, Hernán Kesselman y Luis Friesleski son los creadores del psicodrama en la Argentina, y a mí me toca como un vínculo familiar porque los tres eran analizados de Mary Langer y yo también. Y a veces Tato me decía que le dejaba el diván calentito, porque ya me tocaba la sesión después que él se iba. Pavlovsky se introduce en la sala 17 del Hospital del Niño y empieza a trabajar con pacientes, con el tema de psicodrama, pero lo que introduce Cardó es que empiezan a trabajar con el personal de salud. Cardó sostenía que todos los médicos, asistentes sociales y asistentes de medicina tenían que tener un diagnóstico psicopatológico para evitar el sadismo. Eso me encantó, porque estaba hablando de violencia institucional, de violencia obstétrica cuando nadie lo utilizaba, cuando nadie hablaba. Eso me parece de una avanzada increíble. Muchos años después, un día hablábamos que yo opinaba lo mismo cuando trabajé en la justicia con respecto a los jueces. Los jueces también tienen que ser sometidos a estrictos análisis y psicodiagnósticos para evitar la manera en que trabajan, o la manera en que mal trabajan, digamos, ¿no? Esto a veces lo charlamos con Liliana Hendel cuando se habla de lo que está pasando con los chicos y estas situaciones de arbitrariedad. Bueno, por eso para mí Cardó fue realmente un pensador revolucionario, que ha sido ninguneado, como a veces pasa con muchos de los argentinos que piensan y revolucionan, muy valorado en el exterior y poco reconocido acá. Por eso yo lo he incluido especialmente en la clase de hoy, en que hablaba un pediatra al que yo quiero mucho y con el que tengo compartida una historia personal y profesional, para desarrollar estos encuentros con ustedes, ¿no? Hablé de más, chicas, ¿eh? Sí. Yo quería retomar un poco algo de lo que aparece en el debate y de un poco lo que se fue introduciendo en relación y en línea con el debate del encuentro anterior. Y respecto un poco de lo que planteaba Ayelén, y que las palabras de Ayelén hace eco además, porque muchas de las que estamos presentes en el encuentro hemos estado cercanas a la maternidad por alguien cercano, porque trabajamos en eso, porque somos madres. Me parece que la mirada atenta de los equipos que trabajan cercanos a ese vínculo tan especial y tan excepcional como el del recién nacido y los adultos que crían, que lo rodean, es tener el ojo atento a no pasar de lo que fue el paradigma de la maternidad natural, biologicista, del instinto, a una maternidad deseada, deseosa, deseante, sin que esto vaya de que todo está dado porque la madre lo sabe, al otro punto donde se tecnologiza el vínculo materno y donde entra dentro de uno de los elementos más de la mercantilización de la medicina, de la salud y del vínculo materno filial. Y ahí es, me parece, donde tenemos que estar atentos más allá de la profesión que cada uno inviste, que cada uno lleva adelante, que es cuando creemos que se pasa de un saber natural, entonces las madres saben cómo amamantar, las madres saben cómo vincularse, las madres saben cómo recibir al recién nacido, a la idea de que todo se puede aprender y es solo una cuestión de aprendizaje, no importa quién enseña, si es el obstetra, el pediatra, la abuela o la tía, digo, esta idea de que o se sabe con instinto o se tiene que aprender y ahí se juega la cosa. Me parece que cuando la mirada está atenta, donde la mirada está atenta en que es un vínculo, sobre todo, digamos, sobre todo y especialmente es un vínculo,
Me parece que cualquiera de las disciplinas puede aportar cuando eso no se pierde de vista. Por otro lado, es cierto algo de lo que planteaba Silvia, que las diferencias son no solo culturales en términos de pertenecer a determinadas poblaciones, sino además geográficas y regionales. Los pueblos incluso de la provincia de Buenos Aires no se terminan de conformar equipos tan interdisciplinariamente. Y también es cierto que la vorágine, y para mí con gran potencia la mercantilización de la salud, ha hecho que también ese vínculo esté fragmentado por distintos actores que van a poder intervenir sin que quede muy en claro cuál es el rol que cumple cada uno, ¿no? A mí particularmente, en mi propia maternidad, la lactancia fue una opción, por suerte, digo, por suerte porque me la planteé yo, no porque me la hayan planteado el resto me decía que tenía que amamantar, yo me di ese espacio para elegir o no amamantar, y hasta cuándo amamantar, y a quien me acompañó a mí fue la pediatra de mi niño, ¿no? Fue la pediatra de mi niño. Ahora, claro, yo lo pensaba, y ahora cuando recuerdo a Teresa ya está jubilada, lamentablemente no puede seguir siendo la pediatra de mi niño, por más que quisiera. Para Teresa, que además fue jefa del Hospital de Niños de La Plata en neonatología, la lactancia formaba parte de ese vínculo que tenía que fortalecer entre el bebé y la mamá. Entonces ella se encargaba de la lactancia. Ahora, claro, no sé si hoy la Escuela de Medicina está formando a los pediatras para acompañar a eso, ¿no? Y yo entonces, quería corregirte, Marcela, la palabra instintivista. No existe instinto maternal. ¿La palabra qué? Instintivista que dijiste, el instinto. No hay instinto maternal, lo dijiste 3 veces. No, por eso te está lo claro, no, escúchame. Más vale que no hay instinto maternal, por eso lo puse, digo, de la teoría vieja del instinto materno, ¿sí?, a la idea ahora de que todo se puede aprender porque es deseable. Quería agregarte algo más, si me disculpas, tomando lo que había dicho recién Silvia Di Biasi. Salgamos de Buenos Aires, capital federal. Estamos hablando y refiriéndonos solamente a esta zona, porque en realidad las mujeres que tienen el parto en Jujuy, en Salta, en Catamarca, bien que las conozco en Formosa y todo esto, que no cuentan ni con puericultora, ni con partera, ni un acompañante, cuentan con las otras mujeres, y con el conocimiento que ellas tienen de nacer. Nadie que ha sido parida, criada y lactada no sabe nada. Esto me lo enseñó una persona muy importante en mi vida, que fue Paulo Freire. Cuando yo modifico mi manera de trabajar, es cuando Paulo Freire dice, nadie sabe absolutamente nada sobre algo que ha transitado como la educación. Entonces basta con que le ayudemos a ese que descubre en sí mismo ese saber que tiene. Creo que esto es lo que no hacemos cuando tratamos de imponer. Lo que dice el psicólogo, lo que dice la partera, lo que dice la puericultora, lo que dice la psicología perinatal, menos escuchar lo que esa mujer siente y sabe y puede decir. Este es el proceso de cambio que yo introduzco en la famosa psicoprofilaxis obstétrica, psicología perinatal. No imponer, ni aconsejar, ni adoctrinar, sino escuchar a esa mujer y ayudarla a que se escuche a sí misma. Esto pasa naturalmente en el interior del país, en los diferentes, este país tan amplio y con tanta diversidad cultural que tenemos, ¿no? María Agustina, ¿querías hablar? Sí, muy cortito. Por supuesto, la escucha, el eje de cualquier profesión. ¿Se me escucha? ¿A mí? Sí, perfecto. Sí, perfecto. Bien. En principio, sea quien sea que aborde ese binomio y a esa familia cuando ingresan a cualquier institución, lo primero es la escucha para saber desde dónde viene, cuáles son sus deseos, cuál es su cultura, y para acompañarla desde ahí. Pero también considero esto que vienen retomando, que cada institución y cada lugar, sea en la provincia de Buenos Aires o en otras provincias, tiene su propia historia, su propia idiosincrasia, sus propios caminos recorridos. Y un ejemplo cortito que me pasó, aprovechando que está el doctor con nosotros, hace 11 años, cuando hubo un cambio de gobierno en el hospital municipal en donde yo trabajo,
en una reunión diagnóstica, los pediatras fueron quienes pidieron puericultoras. Y hoy en día, mirando para atrás, entiendo que aquel pedido fue de aquellos pediatras que de alguna manera veían como la lactancia como un elemento importante para estimular el vínculo materno-bebé, para estimular el vínculo, y esto se ve en los pediatras y se ve en las parteras. Es bien claro aquel pediatra o aquella partera que apoya las tareas y las estrategias para acompañar la construcción de ese vínculo de manera saludable, y quienes no tienen una profesión que apoya estas políticas públicas. Disculpen, tengo 3 niños que están conmigo. Simplemente esto de contar experiencias de acuerdo a los lugares de trabajo y de acuerdo a las necesidades y de acuerdo a los profesionales que comparten el equipo, la dificultad enorme que es trabajar en interdisciplina verdadera, compartiendo saberes desde las distintas disciplinas. Yo diría que es una imposibilidad. Bueno, no sigo hablando porque tenemos un montón de experiencias y de estrategias erróneas para saber por dónde no tenemos que ir, y algunas cositas sí que han servido, pero quería compartir eso nada más. Yo les quería marcar que dinámicamente en este grupo de hoy se arma algo que por mi experiencia de tantos años se da siempre. Cada vez que se habla de este tema y hay mujeres, cada mujer empieza a hablar de su experiencia, de su maternidad, de lo que le pasó. Este hecho para mí, dinámicamente y en mi cultura andina, es la experiencia de las comadres, las mujeres que nos juntamos y tratamos de hablar a partir de lo nuestro, de la vivencia que hemos tenido, tratando de ayudar a otras mujeres. Comadres es madres que comparten, digamos, ¿no? En la experiencia andina. Y a mí me parece muy importante esto. La realidad del interior del país es muy distinta a lo que pasa acá. De todas maneras, convergen en Buenos Aires por la migración interna la cantidad de gente que viene. Hablando de Escardó introduce algo muy importante en la Facultad de Medicina cuando era decano, y saca a los estudiantes a vivir sus experiencias en la isla Maciel. Los saca de los muros de la Facultad de Medicina para enfrentarlos con la realidad socioeconómica. Yo tuve una experiencia muy parecida y que vale la pena contar, cuando en el año 83 se solicita a distintos profesionales ocupar los cargos de docentes en la UBA, en la carrera de psicología, que habían sido dejados fuera de sus puestos porque fueron docentes durante la dictadura militar. A mí me tocó ocupar, por pedido del que entonces era decano Besetti, la cátedra que había creado Blegen, de psicohigiene y salud mental, y planteo mi manera de pensar. Entonces lo primero que hago es proponer sacar a los estudiantes de psicología a la calle, lo cual Besetti lo vivió como algo tremendo que yo quería poner. Igual lo hice, mi jefa de trabajo práctico era Liliana Hendel, que era divina, y somos amigas y la quiero muchísimo, y salimos a trabajar en donde se distribuía, bueno, los que son jóvenes no saben, en esa época el gobierno de Alfonsín distribuía por la crisis alimentaria uno que se llamaban las cajas PAM, unas cajas que contenían alimentos, fideos, aceite, y se distribuían en distintos lugares de la ciudad. Y entonces había lugares donde la gente humilde iba, las villas y les repartían la caja acá. Entonces yo las llevé a las psicólogas de mi cátedra a trabajar ahí. Gran escándalo, ese gran cuestionamiento del decano, como me atrevía yo a hacer semejante cosa. Y en reunión interna me dijo, ¿no tenés miedo? Me preguntó. Y a mí me hizo mucha gracia, no tenés miedo. Porque es como si yo le estuviera planteando algo subversivo. Bueno, soy subversiva, es como una manera de ser. Pero yo quería sacar a los estudiantes de los muros, nunca habían salido de allá de Independencia, de los muros de esa facultad. Entonces llevarlo a ver cómo está la gente, así armábamos grupos. A mí me pareció algo muy importante, realmente, que sigue siendo transgresor. Siguen formando en la gran mayoría las facultades de psicología, las carreras de psicología, los psicólogos encerrados pensando, en lugar de estar con la gente, de poder, lo que decíamos recién, escuchar a la gente, cuáles son las necesidades, cuáles son las demandas, cuáles son las problemáticas. Nos cuesta mucho realmente, y no solo en el marco de la escucha lacaniana en el consultorio, sino del trabajo comunitario. Hablé de más, ¿no? Bueno. Marcela, pones cara de... Estamos acostumbrados a escuchar. Ahora sí.
Bueno, estaría bueno esto, ¿no? Que si alguna otra compañera, compañero quiere compartir estas experiencias de lo que significa trabajar en la interdisciplina y en el ir construyendo experiencias que acumulan. Intersaberes, dice el decano. Intersaberes. Es que son intersaberes. ¿Sí? Claro. Sí, yo hoy lo escuchaba a Jorge cuando compartía estas ideas de qué hace bien al niño, ¿no? En esto de si el anís estrellado, el alcanfor y no sé qué y no sé cuánto. Digo, cómo de construir además ese lugar que muchas veces los saberes familiares que se van pasando de generación en generación, recurrir a ellos es como una certeza de seguridad y de abrigo cuando muchas veces no se logra hacer esa relación transferencial entre la madre y el pediatra, ¿no? A veces cuando esta confianza no se logra, las madres suelen recurrir más prontamente a esos saberes porque les da seguridad y tranquilidad. Yo vuelvo a mi experiencia, para mí bueno, yo vengo de un pueblo donde los yuyos han acompañado toda mi infancia y mi vida, entonces cuando la pediatra me decía, ni se te ocurra el alcanfor, qué sé yo, para mí era, pero ¿cómo no? Si en mi familia era, entonces, claro, hasta que empecé a pensar, digo, bueno, pero a lo mejor el alcanfor lo usaban de otra manera, no sé cómo lo usaban. Digo, cuando uno hace ese lazo de confianza también con el pediatra y el pediatra puede escuchar estos recursos que las madres tenemos y se da ahí un compartir entre un saber cultural, tradicional, afectivo y un saber más técnico, me parece que ahí se construye algo del acompañamiento que es interesante, sobre todo cuando hay que transitar todos los miedos que implica un nuevo vínculo. ¿Qué opinas, Jorge? No, me parece muy interesante todas las posturas, pero creo que me gustaría compartir con todas ustedes un tema que no se tocó hasta ahora, que es relación médico-paciente. Realmente, bueno, Marcela de alguna manera estaba mencionándolo indirectamente. Yo en lo personal me analizaba con Luquina, que creo que es de las personas que más habló y estudió y publicó acerca de la relación médico-paciente. Pero los psicólogos que están presentes no saben ni quién era Luquina ni quién era Vale. Bueno, Luquina, psicoanalista, médico psicoanalista muy reconocido, fue quien introdujo en la Argentina los grupos Balint, que hablan de la relación médico-paciente. Y Balin era un psicoanalista de la Tavistock Clinic de Londres. Así es, de origen húngaro, y que basaba su saber en dos temas muy conocidos por ustedes, que son la transferencia y la contratransferencia. En este caso de la psicología perinatal, estamos hablando en situaciones ideales. Yo entiendo todo, escuché con mucha atención todo lo que decían, que no todo es el AMBA, no todo es igual a lo largo y a lo ancho del país, que hay lugares donde no hay obstétricas, no hay psicólogas, pero hablando de la realidad que yo vivo habitualmente, el equipo perinatal tiene una relación médico-paciente muy especial, porque no es un médico con un paciente, es un equipo con una familia. Claro. Y entonces se
se ponen ahí en juego una cantidad de factores importantes. Y por supuesto que no todos los médicos tenemos igual formación, no se puede esperar que todos opinen lo mismo. Lo interesante, lo que quiero que quede bien remarcado después de mi exposición, es la importancia de dejarse atravesar por el saber del resto del equipo. Claro. Ese intersaber, poder transmitirlo al otro grupo, porque no es solamente la madre, es el padre, es el bebé y son los abuelos. Es un grupo con otro grupo. Y creo que es muy rico que podamos pensar, es muy rico y muy productivo que podamos pensarlo desde ese punto de vista. Yo las invito a reflexionar un poquito acerca de eso desde la psicología, ¿no? A mí eso me parece fundamental y muy importante lo que vos planteás. En el último equipo médico en el que yo participé, que hace más o menos 2 o 3 meses que dejé de estar, que estaba Patricia Leve también, yo les propuse cambiar el término de preparación integral para la maternidad con las parejas por encuentros para el parto y el nacimiento. Encuentro porque significaba el encuentro de un grupo con otro grupo. Y eso era muy importante, que estuvieran todos los médicos y la psicóloga en este caso en esos encuentros, porque siempre estaba o la psicóloga o la partera, no sirve eso, tiene que estar el grupo, el equipo. Y eso generaba otra tesitura muy distinta realmente, porque dejó de ser algo que íbamos a darle clase de cómo parir, lactar y vivir, para un encuentro de intercambio, ¿no? que cambió muchísimo la tesitura. Y lo que vos decís es así realmente. Balin, en la Tabito Clinic, que trabajaba con, el primer grupo que él tiene es con pediatras, y la metodología que él tenía era que cada pediatra planteaba el paciente problema que tenía, y se analizaba grupalmente lo que era la transferencia y contratransferencia de ese médico con ese paciente que no podía resolver. Esto lo trae Luquina, y funda GPEN, que es Grupo de Estudio y Perspectivas Médicas, en los años de la dictadura, que era el único lugar donde podíamos trabajar grupalmente y pensar grupalmente. Y había muchísimos ginecólogos obstetras, y yo también estaba en los ginecólogos y los obstetras, y muchos compañeros de trabajo. Así es. Jorge Galperín, y Pablo Mins, y Ricardo Sabranqui. Mario Sass. Mario Sass, sí. Muchos amigos, colegas obstetras que estuvimos ahí en esa época que no se podía agruparse para nada. Y este era un lugar en el que podíamos pensar juntos. Fue muy lindo, realmente, muy lindo. Ahí Luquina publicó 2 libros, creo, ¿no? El de los grupos Balin, los grupos de terapia y la tarea profesional. Es muy importante el concepto de cuidar a los que cuidan, ¿no? Claro. Porque si nadie se ocupa de ellos, mal van a poder ejercer su función. Yo no tengo niños, pero tengo gatos, chicos. Bueno, con este aporte de ahora de Jorge, que sí, un poco a esto me refería Jorge, a este vínculo, sí. Nos deja ya un montón de líneas y preguntas para el encuentro que viene, ¿no, Mirta? Que está pensado poder trabajar con todo esto. No, el encuentro que viene es el encuentro con el ecuatoriano Patricio Guerrero Arias, que es totalmente distinto a lo que va a plantear. A mí me parece fundamental, y ojalá mucha gente pueda ser invitada a este encuentro. Es excepcional para nosotros que Patricio haya aceptado participar en estos seminarios, porque es el aporte nuevo de una manera de pensar en Sudamérica, que es incluir lo espiritual y los sentimientos en el esquema de la psicología, que no es religioso, por supuesto. El libro Corazonar es un manual de reflexión, pero actual y totalmente revolucionario, que yo personalmente lo he tomado para mi libro de Psicología Andina, y me ha costado convencerlo de que acepte. El decano va a estar presente, porque nosotros pensamos que es un aporte para la psicología argentina,
que por primera vez una facultad de psicología se abre para este pensamiento del continente. O sea que espero que estén y que lo aprovechen, porque él no solo va a hablar, sino que va a cantar, como todos los pensadores de este continente, que hoy queremos proponer una ruptura de este academicismo tan hermético que tenemos los que nos formamos en psicología. Será un honor tenerlo. Bien, bueno, nos quedó nada de tiempo, así que nos queda tiempo por si alguno quiere hacer alguna pregunta o dejarla planteada. Igual el aula, ya les pasé el correo para quienes no han podido entrar. En el aula también hay un espacio donde pueden dejar consultas, preguntas, experiencias, y si quieren recomendación de más u otra bibliografía también lo pueden hacer. Y si te parece, si les parece a Jorge, Mirta y a las compañeras, nos despedimos con una de las canciones que teníamos, la otra quedará pendiente. ¿Por qué queda pendiente la otra? Porque no la podemos descargar, no pude descargarla ni yo ni Nico, no, técnicamente. ¿Cuál es la que vas a poner? La cuna de Pedroni. Ok. A ver, vamos a ver si lo hago bien. No se escucha. ¿No se escucha? No. A ver. Ay. ¿No escucharon nada? Nada, Marcela, nada. Te voy a matar. No, bueno, no es lo mío la tecnología. La otra vez pudimos, a ver qué pasa ahora. A ver si ahora sí. Escucha muy bajito algo. ¿Lo escuchan? A ver. Ahí vamos. Ahí hay un gato. Estefanía tiene un gato. ¿Se escucha? Ahora sí. Ahora sí. Dale. Trabajarás de
Mazo, mazo. ¿Se puede escuchar? Algo Mazo, se mazo. escuchó, sí. Es muy difícil. Igual les vamos a dejar los links para que puedan disfrutarla tranquilos. Bueno, muchas Página gracias. en la página vamos a ir subiendo todos los links. Ok. Bárbaro. Bueno, nos Aprovecho vemos. para agradecer mucho a Mirta, a la Universidad de La Plata, al decano, etcétera, por la invitación. Fue un placer haber compartido esto con ustedes. Muchas gracias a todos y a vos, especialmente Jorge, volver a estar con vos haciendo algo juntos es una maravilla. Hace 60 años que trabajamos juntos. Este es un intersaberes, intercorazón, más que intersaberes. Te quiero mucho y me alegro muchísimo que hayas participado.